Acto seguido, entonces, vamos a tener la primer conferencia inaugural, obviamente, y central de este día, que en italiano tiene el título de Il dono, una questione di pensiero, un percorso filosófico. El don o la donación, ¿no? Porque tampoco es fácil de traducir del italiano al español esta palabra dono, ¿no? El don o la donación, una cuestión del pensamiento, un camino filosófico. Y va a estar a cargo del profesor Giuseppe Fidelibus, de la Università degli Studi d'Annunzio de Chieti Pescara de Italia, al cual le damos una gran bienvenida y lo voy a presentar formalmente para después darle la palabra, profesor. Gracias. El profesor Giuseppe Fidelibus, nacido en Carpineto Sinello, en provincia de Chieti, se licenció en filosofía por la Universidad d'Annunzio de Chieti en 1982. Desde 1990 realiza investigaciones en la Universidad de Chieti Pescara en el sector disciplinario de filosofía teórica. Ahora en el Departamento de Ciencias Económicas Cuantitativas y en Filosófico-Educativas. Tras un interés inicial por los temas del conocimiento en el contexto contemporáneo y medieval, se dedicó especialmente a los estudios filosóficos inherentes al mundo antiguo tardío, publicando importantes monografías sobre los temas relativos a la fundamentación teórica de la civitas en el pensamiento de Agustín de Hipona. El primero de ellos es el volumen Razón, Religión, Ciudad, una relectura filosófica del libro 8 del De Civitate Dei de San Agustín, con prefacio de Nello Cipriani. Es un libro del 2002. El más reciente, del año 2012, es su Pensar de Civitate, estudios sobre De Civitate Dei, editado por Città Nuova. Actualmente la misma universidad imparte clases en la carrera de Filosofía de la Economía y en la carrera de Filosofía de las Relaciones Humanas. También trabaja en la creación de un foro sobre el tema Filosofía y el nuevo mercado laboral, en diálogo con sujetos competentes presentes sobre el territorio y con colaboraciones nacionales e internacionales. Sigue con mucho orgullo, con un gran honor, presentamos al profesor Giuseppe Fidelibus. Gracias. ¿Se siente? ¿Está bien? Se siente muy bien, profesor. Perfecto. Bienvenidos a todos. Estoy muy feliz por esta oportunidad que me brinda la Universidad Católica de Salta, la linda. Agradezco cordialmente al magnífico rector ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo y al profesor Massimiliano Chanes por esta invitación que me honra después de haber emigrado a Argentina junto a mi familia en 1968. Lo considero un verdadero regalo y todo lo que diga no será más que la expresión de mi agradecimiento hacia una tierra que considero literalmente mi segunda patria, donde aún vive una parte de la descendencia de mi familia. Solo les pido que me disculpen por mi español un tanto oxidado. Sí. Una premisa e 4 puntos. Ti ho fatto un piccolo pensiero. Pensé en los, se dice en Italia cuando se da o se entrega un regalo, don, obsequio a alguien. La justaposición que crea esta forma de hablar entre el simple gesto ordinario del don y el orden del pensamiento nos brinda una virtuosa ocasión y una provechosa perspectiva para las reflexiones que ofrezco aquí a vuestra atención. No encuentro fuente filosófica más adecuada, menos que yo conozca en la filosofía contemporánea, para contextualizar eficazmente este camino que me propongo, que un pasaje de Mínima Moralia, aforismo 21, de Adorno, 1951, sobre el don
a la luz de las formas de su decadencia actual, merece ser leído completo. Cito: no se aceptan cambios. Los hombres desaprenden el arte de dar. Hay algo absurdo e increíble en la violación del principio de intercambio. A menudo, incluso los niños miran con recelo al dador obsequiador, como si el regalo no fuera más que un truco para venderles cepillos o jabón. Por otro lado, se ejerce la charity, caridad, la mesurada beneficencia que esconde programáticamente las heridas visibles de la sociedad. En su ejercicio organizado, el impulso humano ya no tiene el menor lugar. De hecho, la donación se combina necesariamente con la humillación a través de la distribución, el cálculo exacto de las necesidades, en el que el beneficiario es tratado como un objeto. Incluso las donaciones privadas han caído al nivel de una función social a la que se asigna una determinada suma del propio presupuesto y que se cumple de mala gana, con una evaluación escéptica de los demás y con el menor esfuerzo posible. La verdadera felicidad del don regalo, continúa el frankfurtense, está toda en la imaginación de la felicidad del destinatario. Y esto significa elegir, tomarse el tiempo, descentrarse, pensar en el otro como un sujeto, lo contrario del oído. Ya casi nadie es capaz de todo esto. En el mejor de los casos, regalás lo que te gustaría para vos, pero de una calidad ligeramente inferior. La decadencia del dar, regalar, se expresa en la dolorosa invención de los objetos de regalo que ya presuponen que no se sabe qué regalar, porque en realidad no se tienen ganas de hacerlo. Estos bienes no expresan relación como sus adquisidores al final de los estantes desde el primer día. Comparada con la vergüenza de los regalos habituales, esta intercambiabilidad es aún relativamente más humana, ya que al menos permite al otro darse lo que quiere, aunque estamos en las antípodas del regalo. Ante la mayor abundancia de bienes accesibles incluso a los pobres, la decadencia del don podría dejarnos indiferentes y las consideraciones al respecto parecen sentimentales. Pero incluso si por abundancia el don se hubiera vuelto superfluo, quien ya no da seguiría sufriendo por la falta del don. Aquellas facultades irreemplazables que no pueden florecer en la celda aislada de la pura interioridad, sino solo en contacto con el calor de las cosas, decaen en sí mismas, se deprimen. Un frío helado se apodera de todo lo que se hace, la palabra amable que no se dice, la atención que no se practica. Este frío helado, concluye Adorno, repercute en última instancia en aquellos de quienes emana. Toda relación no deformada en la vida orgánica misma es un don regalo. Aquel en quien la lógica de la coherencia paraliza estas facultades se transforman en cosa y se hiela. Fin de la citación. Caducidad del don o deterioro y detrimento del sujeto en formas objetivas. Gran desafío. El tema no es el consumismo, sino en todo caso sus raíces. Se nos permite, en cambio, repensar la decadencia del don en nuestro tiempo, caracterizada en relación con el objeto, rebajada al nivel de una función social, degradada a mera caridad extemporánea, pero sobre todo en relación con el sujeto. El beneficiario es tratado como un objeto, se transforma en cosa y se congela. La indicación propositiva que nos viene del frankfurtiano es la de trabajar con el pensamiento, ir contra la moda, desde un arte de dar cuya norma es pensar en el otro como un sujeto, lo contrario del olvido.
Coesencial al arte de dar será entonces la memoria como una relación no deformada en la que el sujeto, el impulso humano, una vez liberado de la lógica humillante de la distribución, así como del cálculo exacto de las necesidades, regresa a su destino original, la felicidad. La fría cosificación del sujeto es, por tanto, la cuestión que Adorno plantea junto con la comprobada decadencia del don, regida por la ficción, tanto en el regalo como en la regresión objetiva de su sujeto legítimo. Tampoco la lógica de la coherencia, la ética in primis, para Adorno no podrá liberarlo, ya que es precisamente de ella de la que se trata de liberar el don en el momento de su humillación en las formas de la distribución, del cálculo exacto de las necesidades y de su función social. La lógica de la coherencia y la del don nos parecen ya aquí incomparables. El segundo se nos presenta inmediatamente como referido a un orden de pensamiento excluido del primero. Para captar el principio normativo o germen patógeno que preside la desactivación en el don de pensar al otro como sujeto, nos vemos obligados a remontarnos filogenéticamente a un contexto muy antiguo en la historia del pensamiento. Primero, génesis y términos del problema antigüedad. La imposibilidad del don en el contexto de su impensabilidad normativa. Así podríamos resumir los términos del problema en la formulación dada por los textos que marcan el nacimiento histórico de la racionalidad filosófica. De ello nos da cuenta inmediatamente Parménides, al inicio de su poema sobre la naturaleza, estableciendo las condiciones de pensabilidad y expresibilidad del ser como inengendrado, impercedero, entero, inmóvil y sin fin. Cito: ¿qué origen, en efecto, buscarás para él? ¿Cómo y de dónde habría crecido? ¿Qué necesidad le habría obligado a nacer, antes o después, si proviniera de la nada? Por lo tanto, es necesario que sea un todo o que no sea nada. Tampoco otorgará la fuerza de una certeza de que algo nace junto al ser. Por eso, ni nacer ni morir le concedió la justicia, en griego dike, librándolo de cadenas, pero sujetándolo firmemente. La decisión respecto a tales cosas reside en esto: ¿es o no es? Por lo tanto, se decidió, como es necesario, ananque, que se debe abandonar un camino porque es impensable, anoeton en griego, e inexpresable, anonymon, porque no es la vía de la verdad, y en cambio la otra vía es y es. En efecto, la inflexible necesidad, cratere ananque, lo mantiene en las ataduras del límite que lo confina por todas partes. Fin de la citación. La palabra clave aquí es ananque, necesidad, calificada como inflexible, cratere, repetida varias veces en referencia a dike, justicia. En esta unión léxica identificamos el núcleo de la cuestión que nos interesa. La diosa justicia coincide con la necesidad, junto con Moira, Sorte, la diosa del destino, donde dike es la ley y norma del ser y del pensar. Ahora bien, el camino por el que Parménides llega a la verdad, Alexis, se sitúa bajo el signo de justicia-necesidad. Fuera de estas condiciones, norma de pensabilidad, el ser verdad es impensable e inexpresable, es decir, fuera del orden del pensamiento. Así, la lógica y la posibilidad misma del don están
deslegitimadas en el nivel de su concebibilidad misma en el espacio del pensamiento, ahora reabsorbido en el de la necesidad inflexible. Observo inmediatamente que no se trata aquí de negar la práctica habitual de dar la civilización antigua entre los hombres de la época, sino de buscar en el pensamiento antiguo un espacio de sentido en su forma de concebir al hombre, su presencia y conocimiento de sí mismo y del mundo. Sobre esta cuestión, debemos resignarnos a registrar cómo la visión parmenidea dictó la ley en aquella civilización, elevando a norma de pensamiento lo que las religiones se proponían en las diversas formas cultuales. El logos mismo de los filósofos preside la vida de los hombres y del mundo en términos de una justicia que es necesidad inflexible. La intransigencia formal de esta norma es la ley de la razón en su ejercicio dentro del mundo. El espacio de pensamiento es, por lo tanto, estructural y ontológicamente reabsorbido en un orden de significado normativamente excluido de la posibilidad misma del don. Frente a la justicia necesidad, es simplemente un término y un fenómeno sin sentido. La sentencia del Eleata es inapelable. Ella, que castiga grandemente, posee las llaves que abren y cierran. Es ley y justicia divinas, y como tal preside el mundo y a los hombres que lo habitan. El don no es pensamiento, y la necesidad se sustrae al don, decretando su expulsión deslegitimadora del espacio del logos en su coesencialidad con la verdad. Análogamente, el espacio mismo de lo divino se fundamenta y legitima precisamente en virtud de su inaccesibilidad a la lógica del don. La angustia resultante del hombre antiguo en su heroísmo épico está bien descrita en la epopeya de la tragedia griega. Tanto los héroes del mito como los personajes de la tragedia comprometen su vida a la inmortalidad, sin el don de la verdad y bajo las leyes de hierro de un destino necesario e imperturbable. En efecto, cito, el hombre de la antigüedad, observa Romano Guardini, no va más allá de los límites del mundo. Su sentimiento de vida, su imaginación, su pensamiento se mantienen dentro de esta estructura y no se molestan en preguntar qué podría haber afuera o arriba. Conoce el poder del destino, soberano de todo, incluso de los dioses supremos, la autoridad de la justicia y la racionalidad de un orden que regula y dirige cada acontecimiento. Pero todas estas omnipotencias no están de cara al mundo, constituyen el orden supremo del mundo. Platón no se separa del mundo, sino que concibe como elemento eterno del mundo el bien que, más allá de las ideas, descubre como verdadero y definitivo. El bien sigue siendo para él un más allá en el todo supremo. Fin de la citación. El motor inmóvil de Aristóteles, como sustancia, confirma el estado de cosas similar al uno de Plotino, que de él se desprende. Cito, el hombre antiguo, por tanto, no conoce ningún punto externo al mundo. El mundo se siente como divino. Lo divino es el primer y misterioso elemento del mundo. Romano Guardini. Fin de la citación. La filosofía griega deja en herencia a la historia del pensamiento el problema y la cuestión de una verdad del mundo liberada del régimen férreo de la necesidad ciega, y por una justicia que ponga en cuestión al mismo tiempo la libre iniciativa del hombre y a título prominente la de un Dios alejado de las leyes impersonales impuestas por los ciclos del eterno retorno
y más significativamente de un libre autor de la libertad salvífica del hombre, ciudadano de este mundo. Segundo, un Dios hombre, el don como persona del pensar. Cito: una cosa, observa Agustín en De Civitate Dei, conversando con los paganos, no es recta porque es rígida, durum, ni sana porque es estúpida, insensible. Quia stupidum est ideo sanum. Fin de la citación. La dureza y la inflexibilidad de la diosa necesidad, Alanque, no parece ser una rica norma de pensamiento, sino más bien el principio de su debilitamiento. Stupidum. Esto en latín. Esto no se demostró ni con un ritmo dialéctico férreo, ni con el rigor de la coherencia moral, sino más bien con la ocurrencia de un regalo inesperado e impredecible. El Logos se hizo carne y vive entre nosotros. La noticia de un Dios hecho hombre, personalmente experimentable y encontrable en los intersticios temporales del mundo y de la historia humana. Noticia explosiva se diría, cito, literalmente, de esta manera, así lo comunica Agustín a los intelectuales paganos, esos círculos cerrados, circuitus illi, ciclos del eterno retorno palingenesis, ya han sido desmantelados, jam explosi sunt, como absurdos, porque con ellos se argumenta que el alma necesariamente, en latino necesario, volverá a las mismas desventuras. Fin de la citación. Las limitaciones mitopoéticas, metafísicas, cosmológicas y religiosas a las que se encontraban encadenados hombres y divinidades quedan destrozadas por el eco de tales noticias, irreductibles a cualquier forma de gnosis filosóficamente refinada. La ley incondicional del don se anuncia como la consistencia universal de todo el mundo. Asume a una persona en el mundo como si estuviera libre del mundo. Cito: sin duda, comenta nuevamente Guardini, Dios está también en el mundo, ya que por él el mundo se crea, se mantiene y se completa. Pero Dios no pertenece al mundo y es soberano ante él. Esta independencia tiene sus raíces en la autenticidad de su absolutez y la pureza de su persona. Esta soberanía se manifiesta fundamentalmente a través de la creación, que en la libertad de la omnipotencia, sin necesidad interna alguna y sin dato externo alguno, por la soberanía del verbo, de la nada, coloca el mundo en su esencia y en su realidad. Fin de la citación. El mundo está ahora puesto bajo el signo de la libertad, ya no en la necesidad. En él se atestigua la libertad de una omnipotencia cuya soberanía regala una personalidad de pensamiento que al mismo tiempo que da vida y aliento a todo, ofrece también a los humanos el camino histórico hacia la verdad en persona. Junto con la de Dios, la imagen misma del hombre en el mundo natural cambia para la realización satisfactoria del hombre antiguo. Cito: la imagen europea del hombre, nuevamente Guardini en un texto del 1935 sobre Europa, está determinada de manera más profunda por el cristianismo. Se basa en la influencia de la acción salvadora de Cristo, que liberó al hombre del hechizo de la naturaleza y le dio una independencia de la naturaleza y de sí mismo, que nunca podría haber alcanzado desde el camino de un desarrollo puramente natural.
porque se basa en esa soberanía sobre el mundo en el que Dios mismo se sitúa. Pero la misma independencia hace posible también una mirada, una cercanía a este mundo, es un dominio sobre él que el hombre no podría haber logrado de otra manera. Fin de la citación. El señorío del hombre sobre el mundo viene a través del don de la persona soberana de la verdad de Dios sobre el mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si el camino parmenídeo hacia la verdad está bajo el signo de dique ananque, necesidad de justicia, ahora es la verdad misma la que hace justicia al mundo y a la historia en el don mismo de su persona. Así la norma universal del ser y del pensar viene a coincidir con la persona misma de este don, cuya ley es, en definitiva, ley de libertad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y nuevamente, de su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. En otras palabras, y con referencia a Adorno, en el orden del don, gracia, el pensamiento no da descuentos, ya que no hay cuentas para devolver tanto que va más allá de las leyes de hierro del cálculo. Ahora, di que la justicia se libera de la rígida inflexibilidad de la ananque, necesidad, y se coloca en el orden del don, gracia, en el que la libertad encuentra el derecho de la personalidad. De ello se deduce que la dimensión oblativa del don, si bien califica la persona misma de Dios, cuyo espíritu es propiamente llamado don, califica la propia pensabilidad de cada don regalo y su titularidad personal. Dar un pensamiento es dar un don a título personal. Para ser realizado, implica de hecho la persona de quien lo da y de quien lo recibe como un unicum inintercambiable. No se aceptan cambios. Adorno. La persona del don ahora encarna el arte de regalo adorniano. Dar cosas es una especificación del darse como pensamiento del otro, pensar al otro como sujeto. Adorno. Beneficiario y donante son dones en su plenitud de significado y en el dominio de su libre persona. Precisamente en el acto de dar como persona que piensa se exponen al mismo tiempo la artificialidad del truco de venta y la hipocresía de la caridad medida. Agustín lo menciona en su dramática controversia con el obispo Julián de olor a herejía pelagiana, último legado del pensamiento platónico helenístico en el contexto cristiano de un monje bretón del siglo IV. Su perspicaz observación es la siguiente, cito: este es el veneno oculto y horrendo de vuestra herejía. Queréis que la gracia de Cristo esté en su ejemplo y no en su don. Gratiam Christi in exemplo eius esse, non in dono eius dicentes, diciendo que los hombres se vuelvan justos por su imitación y no por la administración por él del Espíritu Santo, que los lleva a imitarlo y que él ha derramado de la manera más rica sobre su pueblo. Fin de la citación. Don, no solo un ejemplo a imitar, sino una conmovida y conmovedora oblación de sí mismo en cuerpo y alma en toda su persona. En esta perspectiva del significado, la economía del don, así personificado, va más allá de cualquier moralismo en su coherencia lógica. El veneno del que habla Agustín, aquel en quien la lógica de la coherencia paraliza estas facultades, se transforma en cosa y se hiela. No
Ahora el bien no será cuestión de hacerlo por coherencia, sino de actuar de tal manera que estemos dispuestos a recibirlo o a haberlo recibido como un regalo de otras personas. Esto también significará tratar al otro como una fuente de don en persona. Esta persona, no su entidad, constituye de hecho la ratio logos de todo regalo, don, dada también su objetividad física. Es precisamente en ella donde se realizan la proximidad, la libertad y el dominio. Cito: la pauta de la existencia histórica, señala Guardini en el mismo texto citado, no es el eterno retorno de las cosas, el ciclo del devenir, el pasar y el volver a ser, sino esa irrepetibilidad de la persona, de la decisión y de la acción que enseña el cristianismo y que determina no solo el tiempo, sino a través de él también la eternidad. El hombre de la era cristiana tiene, respecto al hombre antiguo, una dimensión adicional de espíritu y de alma, una capacidad de sentir, una creatividad del corazón y una fuerza para sufrir que no provienen del talento natural, sino de la familiaridad con Cristo. Fin de la citación. Así el autor explica también la diferencia de pensamiento que adquirió la Edad Media respecto a la Antigüedad en virtud de ese acontecimiento y sin ningún mérito de orden moral. Charles Péguy lo reitera, cito: a diferencia de nosotros que tenemos el Dios que no merecemos, se puede decir que el mundo antiguo no tenía los dioses que merecía. Fin de la citación. Ahora bien, el talento natural, en cuanto al don, se dispone en sentido negativo, no tener objeción a recibirlo antes que sentir la necesidad de merecerlo por coherencia e irreprochabilidad ética. Hay gloria para todos en la economía del Dios don. Tercero, necesidad y don, el resurgir camaleónico del problema, el mundo moderno. Con el hombre moderno y su pensamiento volvemos de otra manera a la raíz de la pensabilidad o no del don. En uno de sus valiosos ensayos del 1996 sobre el siglo XX, Alain Finkielkraut, refiriéndose a Hannah Arendt, describe la disposición afectiva característica del hombre moderno con el término resentimiento. Cito: resentimiento contra todo lo que se da, incluso contra la propia existencia. Resentimiento contra el hecho de que uno no es el creador del universo ni de sí mismo. Fin de la citación. Dado don, el resentimiento hacia él caracteriza al hombre moderno en su relación originaria con el mundo y consigo mismo como creado. La libertad cae así en un autoteísmo excluido de cualquier conexión y en la pretensión de ser autosuficiente, como decía el profesor Janes antes, evaluando cada acción o relación en términos de poder. La libertad así debilitada se mide en términos de éxito, de logro y autorrealización en lugar de ofrecimiento de sí. Cualquier ayuda del otro está previamente deslegitimada hasta el punto de la enemistad. El infierno son los otros, Sartre. La pérdida de todo significado de la relación dada aísla y congela al ciudadano del mundo en una soledad escalofriante y, en última instancia, funciona al poder de la mentalidad dominante. Todo se vuelve intercambiable y subordinado a la arbitrariedad más despreocupada y aleatoria. No la gracia del don, sino un confortable infierno presidido por una divertida desesperación en el que
Lo que cuenta es la complicidad colectiva del goce temporal, más que el compañerismo en un viaje del conocimiento de uno mismo y del mundo. Cito: impulsado por este resentimiento fundamental de no ver ningún significado en el mundo tal como se le ofrece, concluye Finkielkraut, el hombre moderno proclama abiertamente que todo está permitido. Fin de la citación. Un hombre así, ahora emancipado del don de la realidad, así como del don de Dios, ya no tiene nada que pedir a un supuesto arte del donar, dar. Su frecuentación del universo social, no menos que cósmico, es lo impersonal de un cibernauta turista que deambula en una especie de tecnocosmos que solo la ciencia y la tecnología pueden garantizarle gobernar, sin ver ningún significado del mundo tal como se le ofrece. Así, la actual necesidad de la ciencia imita tecnológicamente la forma filosófico-religiosa de la necesidad. A diferencia de esta última, sin embargo, la primera logra el debilitamiento de la libertad como connotación esencial del don, no mediante una negación deslegitimadora, sino más bien mediante una reiterada resentida, una especie de poslibertad que Finkielkraut llama nihilismo del resentimiento. Lo que de él se deriva, en correspondencia con el antiguo parricidio de Parménides, es otro parricidio que sustrae la paternidad a aquel que personificó e introdujo en la historia la concebibilidad misma del don en términos de libertad. Cito: nada, comprendemos ahora desde Guardini, es más falso que la opinión de que el dominio moderno sobre el mundo en conocimiento y tecnología debía lograrse luchando contra el cristianismo. ¿Quién querría mantener al hombre en una sujeción inerte? Lo cierto es lo contrario. El enorme riesgo de la ciencia y la tecnología modernas, cuyo alcance percibimos con profunda ansiedad después de los últimos descubrimientos, solo ha sido posible sobre la base de esa independencia personal que Cristo dio al hombre. De la misma raíz proviene la intensidad de la conciencia histórica occidental. Fin de la citación. Este parricidio sobre Cristo se ejerce precisamente en la modalidad y a través del resentimiento por el don dado. Pero será bueno escuchar la elocuente voz filosófica del padre del nihilismo para identificar nuevamente el problema en su estado actual. Cito: un día, leemos en la caja Ciencia de Nietzsche, el viajero cerró una puerta detrás de sí, se detuvo y lloró. Luego dijo: esta inclinación, este impulso hacia lo verdadero y lo real, lo invisible, lo cierto, cómo lo odio. ¿Por qué me persigue este golpeador oscuro e impetuoso? Me gustaría descansar, pero no me deja. ¿Cuántas cosas me inclinan al desplazamiento? Para mí hay jardines de Armida por todas partes, y por eso siempre nuevas laceraciones y nuevas amarguras del corazón. Tengo que mover de nuevo mi pie hacia adelante, este pie cansado y herido. ¿Y cómo tengo que hacerlo? A menudo miro con enojo las cosas más bellas que no me lograron demorarme, ya que no supieron detenerme. Fin de la citación. No solo resentimiento, sino odio. Este impulso hacia lo verdadero y lo real, lo no aparente, lo cierto, don, surge también como un don que pide una correspondencia y un abandono que se resiste a la inacción, una libertad presa de todo posible disfrute temporal. ¿Dónde y cómo encontrar la posibilidad de experimentar el don de la verdad, de lo real y de lo cierto en términos pensables
reconocibles para el hombre tan herido y cansado, como repite a menudo el Papa Francisco, de su propia libertad parecida. Es el mismo grito de Nietzsche en su Zaratustra el que nos da cuenta de ello y nos ofrece algunos indicios. Cito: no me gusta vuestra fría justicia, antigua dique, y a los ojos de vuestros jueces siempre brilla para mí el verdugo con su fría espada. Decís, ¿dónde se encuentra la justicia que es amor y tiene ojos para ver? Inventa para mí, pues, el amor que trae consigo no solo todas las penas, sino también todas las culpas. Fin de la citación. Nietzsche, profeta de la persona de Cristo, ¿la justicia que es amor y tiene ojos para ver? Sí, por la pretensión que hizo resonar en la historia, no solo ser y revelar como hombre la paternidad divina, sino al mismo tiempo revelarla en persona, como el amor que lleva sobre sí no solo todas las penas, sino también todas las culpas. Cristo, Hijo del Padre, nosotros hijos en el Hijo. Don. Así, la dique justicia parmenidea encuentra un lugar específico y completo en el espacio normativo del don de uno mismo. Lo que Agustín llamó precisamente ordo amoris. Sí, desde la inspiración paulina, el amor es plenitud de la ley, plenitudo legis dilectio en latino, es porque ha encontrado su personalidad jurídica legítima en el don de aquel que carga sobre sí no solo todas las penas, sino también todas las culpas. La verdadera felicidad del don consiste y está enteramente en vista de la felicidad del otro. Es decir, en la recomposición a partir de las culpas y de las penas de toda su subjetividad de pensamiento en la propiedad y competencia incondicionales de sus actos. Felicidad, repitió Agustín a los paganos que habían erigido altares en el foro donde poder venerarla como a una diosa, no es Dios, sino su donarse a los hombres que se disponen libremente a recibirlo en la fe. La justicia es ahora fe en ese hombre, en la que el hombre solo se realiza dejándose amar por aquel que cuida, en italiano, si da pensiero de él. Se reabre así plenamente la posibilidad de una economía de la donación como cuestión de pensamiento, economía de la salvación pro nobis. Cito: el hombre, observaba Joseph Ratzinger en su introducción al cristianismo de 1968, no llega verdaderamente a sí mismo por lo que hace, sino por lo que recibe. Está obligado a esperar el don del amor y solo puede acoger el amor en forma de donación gratuita. No puedes hacer el amor solo, sin el otro. En cambio, tienes que esperarlo, recibirlo como donación. Y uno no puede llegar a ser plenamente humano si no es siendo amado, dejándose amar, puesto que el amor representa para el hombre la posibilidad más alta y al mismo tiempo la necesidad más profunda. El elemento más necesario es al mismo tiempo el más libre e inevitable. Se sigue que el hombre, para obtener la salvación, está predestinado a recibirla. Si niega someterse a esta ley, es decir, a aceptar este don, se arruina y se destruye a sí mismo. Una acción de espíritu absolutamente autónomo que quisiera construir la existencia humana únicamente desde su iniciativa propia sería una contradicción en los términos. Fin de la citación. Un don así, como todas las grandes cosas de la vida, no puede estar predeterminado en un conocimiento previo a priori. Solo se lo puede encontrar y sencillamente reconocer para desde allí
reconocerse a sí mismo. Cuarto, surgencias para no concluir. Para no concluir. Hay, por tanto, una economía de pensamiento en el don que debe ser, especialmente en filosofía, bien observada. Me disculpe, muy sintéticamente, bien observada y meditada en el nivel de la experiencia actual. No podemos proponer nuevamente un trabajo análogo. Hasta el momento veo tres de sus dimensiones destacables y desarrolladas que me gustaría compartirles esquemáticamente. Una, reveladora, positiva, en cuanto al sujeto y la razón en sus respectivos actos. Otra, oblativa, en cuanto a libertad en su forma emblemática, que es el martirio. Y tercero, lo que yo definiría como generativo, creativo, vinculado al fenómeno comunitario y en la perspectiva de la virginidad y la pobreza. Les transmito lo que, mientras tanto, considero una especie de manifiesto explicativo de tal trabajo y que les dejo. Lo tomo del teólogo suizo del siglo XX, Hans Urs von Balthasar, en su ensayo más filosófico entre sus ciclópeas obras de pensamiento, Verdad del Mundo, Wahrheit der Welt, de 1985. Allí leemos, cito, muy bien, independientemente de que infinitas cosas no interesen al intelecto, este intelecto querrá, suponiendo que sea el de alguien que ama, saber del amado tanto como la persona quiera comunicar. Sería desagradable y repugnante para el querer investigar en secreto los misterios de la amada, misterios que le oculta presumiblemente con buenas razones, que serán siempre las razones del amor. Una ansiedad cognitiva que arranca todas las pantallas sin consideración pronto mataría el amor. Buscaría la medida del amor en sí mismo, fuera del amor, e impondría así al amor una medida extraña. Pero el amor no tolera medida alguna. El amor mismo es la medida de todas las cosas. La verdad es la medida del ser, pero el amor es la medida de la verdad. Y el pecado consiste en anteponer la medida de la verdad a la medida del amor. Al contrario, el amor tiene su alegría en tomar la medida del conocimiento de la mano del amado. En cuanto a lo que no se sabe y lo que no se comunica, el amor no se preocupa, porque basta que el amado lo sepa. Asimismo, basta que Dios ame, que Dios posea la verdad eterna. No se vuelve más cierto porque yo, una criatura, también lo sé. Y si Dios quisiera ver en este conocimiento también de la criatura un enriquecimiento de su gloria, si Dios quisiera que su criatura compartiera también el conocimiento de su verdad, yo agarraría esta verdad con ambas manos, pero mucho más porque Dios quiere que lo sepa, más que porque me dé un gran placer saberlo. O más precisamente, estaré complacido porque sé que es alegría de Dios que lo sepa. Fin de la citación. Filosofía o ciertamente amor a la sabiduría, pero en la economía del don, lo que era filosofía ahora se convierte con tanto gozo en filio, en italiano filio Sofía, hijo Sofía. Sí, sabiduría de los hijos. Gracias por el pensamiento o claramente por el don, es decir, ustedes mismos que están aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.
querido profesor, por sus magníficas palabras. Tenemos la fortuna de tener un buen espacio para el diálogo. Creo que hemos sido puntuales. Usted ha sido puntual, profesor, así que tenemos en el plan una media hora para poder dialogar con usted, para que los aquí presentes puedan reaccionar a sus palabras, hacer preguntas, compartir otras ideas, lo que su pensamiento ha dejado. Así que aquí abrimos un micrófono para preguntas que van a ser obviamente puestas en español. Y usted, profesor, verá si la comprende, si no la traducimos, lo mismo que su respuesta. Yo creo que si usted responde en italiano, aquí lo vamos a comprender, pero igualmente si no es así, haremos la traducción. Ah, claro. Bien, bien, bien. Bien así. Muchas gracias, profesor. Bueno, entonces aquí está el micrófono abierto para reacciones, comentarios, preguntas. Está poquito de hielo. No, creo que fue un buen ritmo, creo que fue un buen ritmo. Buenos días, muchas gracias, profesor Giuseppe Fidelibus. Fue una alegría oírlo, podría escucharlo por todo el día que no me cansé. Y bueno, yo soy historiador y me lembró mucho su conferencia de un historiador francés medievalista llamado Jérôme Bachet. Y Jérôme Bachet revisa una idea erróneamente repetida por mucho tiempo en la historiografía de que la lógica del cristianismo católico medieval fue algo comercial, como hay que donar para recibir, una lógica que él llama de don contra don, como si paga a Dios o a la iglesia para recibir algo, como la salvación, por ejemplo. Él argumenta que esta lógica sería más correcta si pensáramos, por ejemplo, que dar porque ya has recibido. Entonces, que en el mundo medieval, como me parece que aún hoy, para muchos católicos es más interesante la idea que estás dando gracias por un don que recibió, haciendo un sacrificio, entonces también una donación. Muy bien, me parece entonces que esta es una lógica que aún es muy cara actualmente al catolicismo, por lo menos el catolicismo popular en Brasil. Y, pero también que hay algunas tendencias teológicas evangélicas, eh, especialmente pentecostales y neopentecostales, que tengan se apropiado de esta idea de forma más materialista, un poco de que hecho espiritual, como por ejemplo la idea de que haz un sacrificio financiero a Dios o la iglesia y recibo algo de Dios también. Entonces, a mí me parece que esta lógica de don contra don aún es viva en nuestra sociedad, especialmente en Latinoamérica. Ah, Más allá de que esto, la idea de sacrificio personal como un don para recibir algo o porque ya ha recibido algo, me parece que también es presente, por ejemplo, en formas más secularizadas del sacrificio religioso, como por ejemplo el coaching, el emprendedorismo, que se pide sacrificios personales para recibir una vida más próspera. O la idea de dieta fitness, voy a hacer ejercicios, voy a hacer sacrificios personales y recibir de la naturaleza, del mundo algo de esto. Entonces, me gustaría preguntar, ¿cómo ves esta característica que estoy citando en la perspectiva que has traído del hombre moderno? Porque he dicho que hay en la modernidad una especie de caducidad de la idea de don. Eh, Hay entonces, por lo menos en nuestro contexto latinoamericano, una sobrevivencia un tanto secularizada tal vez de esta lógica religiosa en su esencia de don contra don. ¿O te parece, por ejemplo, que el hombre moderno de hecho abandonó la lógica religiosa del don por algo, una especie de caducidad de hecho del don? Muchas gracias. Sí, capito, profesor, ¿eh? Sì, credo di sì. È Perfecto. una questione del dono ultimamente come calcolo esatto.
de posibilidad, pero esta posición me parece es el problema. Es una reducción. ¿Por qué es una reducción? Porque en tal lógica, que no es el de cristianismo, el fidel en el culto religioso tiene que ofrecer algo, no sabe, ovejas, no todo lo que pueden pensar, flores, bien, todos los altares, y son lugar donde el hombre ofrece dones. Pero en el cristianismo, dije en la relación, acontece un avvenimento, porque el don es una persona, no es una persona que es don, ella misma es don. No hace donación o donaciones. Ofrece sí mismo, porque sí mismo es amor. El don dice el fenómeno de una persona que está enfrente de nosotros como un sujeto que trata a mí mismo como persona, como sujeto. No por las donaciones y los sacrificios que hace. Me parece decir también, yo no deseo sacrificios, dice la Escritura del Viejo Testamento, pero un corazón libre. Esto sí, en el don está adentro una pregunta de la persona, del otro, del sujeto, como tal, como sí mismo, no como lo que tiene o no tiene, lo que habe o no habe, lo que hace o no hace. Por eso el cristianismo así dice que Dios no es Padre porque Dios, pero es Dios porque Padre, y que tiene hijos. Y la vida de Dios es la condición de vida de mí mismo, de uno mismo de nosotros. Pero dice es amor. O sea, dice amor. Amor dice la capacidad de liberar la relación de las cosas y instaurar la relación de las personas. Tú, en el regalo, en el don, ¿a dónde está el valor? ¿A dónde está el significado? No en el regalo, pero en la persona que lo hace. En el cálculo no está la persona, el sujeto, pero el contenido, el objeto de la donación. En el cristianismo, el objeto de la donación es la persona misma de Dios. Por eso indica la natura misma de Dios, no algunos actos que cumple Dios. También esto, pero está sujeto protagonista, como se dice, central. El protagonista del don es la persona de Dios, y al interior de Dios, la persona del hombre. Al interior de Dios, en la economía interior del Dios, está el hombre como otro sujeto, como hijo. Por eso, cuando estuvimos todavía pecador, Él amó a nosotros antes de lo que mereamos. ¿Se entiende? No veo la cara de las personas, por eso
no tengo sentido de lo que se escucha, se entiende. Ahora Pero, magari adesso appaiono. sí, si no, voy Pero se a entiende decir, perfecto, se entiende perfecto. claro, claro. Es, está sentido lo que dijo me disculpe, ma las palabras que tengo ahora en español son poquitas, no tengo una variedad de palabras del vocabulario español. Me disculpe por esto, pero también pues, la filosofía tiene palabras muchas palabras diferentes que se puede decir o se puede ir, como se dice español, no se dice español, parece difícil también entender lo que se dice. Me disculpen, pero Pero el- 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 è poi chiaro, è molto chiaro, è claro, molto chiaro. Professore, c'è un'altra domanda qui. Sì, va bene. molto, muy bien. Deve stare tranquillo che è chiarissimo. Quindi passiamo all'altra domanda. Buenos días. Bueno, primero que nada agradezco al doctor Giuseppe Fidelibus por todo lo que nos ha enseñado. Y en esta lógica, ¿no? Del don supremo que supone la alteridad, mi pregunta es si influye el contexto espacio-temporal para su recepción, para la recepción del don. Y también me gustaría que pudiera decir algo más sobre la alteridad o el altruismo, mejor dicho, que mencionó anteriormente. Gracias. Ok, me parece a tal propósito este argumento muy importante lo que dice en la primera parte de la relación. Y en la primera parte se dice de la necesidad. El problema del otro se pone no como se dice en castellano, cuando está una línea continua, así, se dice, por ese, en italiano se dice una prótesis. Está una prótesis. Tengo la mano, se tronca y después se pone una prótesis para completar la mano, ¿no? El problema del otro es el problema de la posibilidad de la libertad, de la necesidad. Es un problema de pensabilidad del otro en términos de libertad, de otro, de libertad. Esto en el esquema parmenideo no es posible. Pero también, y me disculpen, pero también un pasaje muy importante, el amigo antes citó el pasaje del medioevo, modernidad, ¿no? Me parece importante, pero nosotros tenemos que buscar conciencia de lo que significa para la mentalidad antigua un fenómeno como esto de pensar, también en época cristiana, de pensar la realidad toda como una guerra entre dos principios impersonales que son Dios, el dualismo maniqueo, que es una forma que después cristianizada termina como una continuidad de la posición parmenidea en términos religiosos, porque el mal, el bien, son principios universales absolutos y son dos principios. Y allá en el espacio del divino, como necesidad entre mal y bien, falta una cosa muy importante. Y el maniqueísmo lleva al inicio de la era cristiana
el problema del pensamiento del don como pensar Dios como dos principios absolutos, sin libertad. Mira, ¿quién recibió el problema como problema de la razón? No de la religión, pero de la razón. Esto fue en la controversia que hizo con los maniqueos un señor que se llama Agustín de Hipona, que fue para 9 años, circa 10 años, maniqueo. Él mismo, entre los maniqueos, porque deseaba tener una explicación de la realidad, de la relación con Dios, no con la superstición, pero con la razón. La razón, buscar la verdad con la razón. Esta es la preocupación de Agustín. Y cuando él encuentra los maniqueos ante a Cartagena, después a Roma y también en Milano, ante la conversión, y después va a escribir muchas obras antimaniqueos, para hacer una corrección de esta posición después de la conversión al cristianismo. Y lo que trae la atención del pensamiento de Agustín está acá. La experiencia de decir. Professor Giannis, Sí, e qui ho bisogno della tua traduzione. sí, sí. Allora, dice Agostino in questo testo delle Confessioni al libro 7. Sì, sì. Io ancora continuavo a non avere una spiegazione piana e certa della causa del male. Vai. Ok. Que todavía no tenía una explicación cierta y clara de la concepción del mal, Claro, de la causa del mal, per non diventare io stesso ciò che cercavo, cioè male. para no volverme yo mismo eso que buscaba comprender que era el mal. Così la cercavo sicuro Así la buscaba ciertamente, nella certezza che non fosse vero en en la certeza de que no sea verdad quanto affermavano coloro che, che aborrivo con tutta l'anima, i manichei. que no sea Aborrivo, verdad que no, rifiutavo. sí, que no sea verdad lo que afirmaban los maniqueos. Sì, e che él Aborrecía, ¿no? Que aborrecía, rifiutava. que rechazaba. Poiché li vedevo cercare la causa del male, Porque veía que ellos buscaban la causa del mal, ricolmi di malizia, llenos, plenos de maldad, disposti financo a supporre dispuestos a suponer che la tua sostanza, Dio, que tu sustancia, Dios, possa subire il male piuttosto che sia la loro a farne. pueda sufrir el mal más bien que, como dice, come dice al fine, Sia loro a farne. Invece che Ah, accettare di essere más loro bien que a fare recibir il el male. mal que ser ellos mismos a realizarlo, a hacer el mal. Ser él Bien. el mal y no la realización de los hombres, ¿no? Così, sforzandomi di far emergere dall'abisso lo sguardo della mente, Entonces, esforzándome por hacer surgir desde el abismo, come ha detto alla fine? Da- emergere dall'abisso lo sguardo della mente, hacer surgir del abismo la mirada de la contemplación de la inteligencia, affondavo nuovamente me,
me metía en el fondo nuevamente. e più ritentavo, più e più affondavo. Ok, más buscaba, más entraba en el abismo, más me desfondaba. Mi sollevava tuttavia la tua luce Sin embargo, me contenía tu luz, la coscienza di avere una volontà, la conciencia de tener una voluntad, tanto quanto quella di essere vivo. aquella voluntad sobre todo de estar vivo. Se perciò volevo o non volevo qualcosa, Si por eso yo quería o no quería algo, ero certissimo che a estaba, volere, estaba cierto, estaba cierto, che a volere o que non volere sí, que querer o no querer, non ero altri che io. ok, que no era otro sino yo mismo. E pian piano mi avvedevo che era qui la causa del mio peccato. Ok, creo que se entendió, ¿no? Que ahí me daba cuenta que era yo mismo la causa de mi pecado. Oh, Sí, sí, capito, profesor. qui che cosa si vede? Che Agostino non dice voi non siete cristiani, non dice, non accusa i manichei di non essere cristiani. Prego? Ok. Credo, professore, che lo capiscono qua. Tutti mi fanno segni che lo capiscono quando parlo in italiano. Ok, el problema de Agustín no es que los maniqueos no son cristianos, pero que no falta en ellos la razón de un fenómeno que se llama libertad. Ok. El otro no existe, no tiene lugar, no hay sentido del otro, no puede ser, porque el pecado no lo hago yo, es un fruto de la necesidad universal, es una cuestión entre Dios y Dios. Yo no existo, es una comparsa teatral, un fantoccio, come si dice, una caricatura, pero no un sujeto, no un sujeto protagonista de la escena del mundo. Acá Agustín dice, está un punto en lo que el maniqueísmo no tienen una experiencia que se llama libertad. No ven esto. Y esto es lo que Agustín recibe del cristianismo como persona. Pero el deseo, la pregunta, la búsqueda de este fenómeno es ¿cómo se dice? Sangre. Sangre. El sangre de la búsqueda, de la ricerca. Bien. Ed es un nivel de la búsqueda que es la búsqueda filosófica, no religiosa. Filosófica es un problema de la razón. Y lo que pretendían los maniqueos de responder con la razón entre el pueblo que respondía con la superstición, Agustín dice, acá no tienen razones vosotros, porque no habla de los méritos del bien, habla del pecado. El pecado son yo, mí mismo que hace el pecado, no Dios en mi lugar, en lugar de mí, no, mí mismo. El sentido del lío occidental nace acá nace el sujeto, la persona, el lío, como centro del universo que dialoga con Dios y Dios con él. Por eso la filosofía se convierte en hijosofía. Porque el hijo, el libero, dice el Evangelio, no es el esclavo que está en casa, está en casa es el hijo. El hijo es un sujeto que es un yo.
Molto chiaro, professore. Qua sale molto bene. E c'è un'ultima domanda che le Prego. voglio porre. Scusate, ma su estas cosas se puede hablar para Muchas años. gracias, profesor, por su entusiasmante presentación. Siguiendo con San Agustín, es claro que este tema de la donación bajo diversos problemas y términos aparece a lo largo de toda su obra. Ya lo ha referido usted en la polémica con los maniqueos, con los pelagianos, se podría agregar con los donatistas, inclusive en la literatura monástica, en la régula, aparece también el tema de la donación con el problema de los bienes de los monjes ricos que llegaban a los monasterios. Pero en esta oportunidad mi pregunta tiene que ver más bien con de doctrina cristiana. Me surge la siguiente inquietud. En esta obra de Agustín, y no solo, pero aquí vemos claro el uso de las categorías uti y frui. Entonces me preguntaba, en esta dinámica, ¿cómo entraría la donación? Muchas gracias. Yo escribí un mensaje, una relación sobre este tema por, el profesor Gnilka, en donación de homenaje al profesor Gnilka. Y él fue muy alegre, muy contento porque el artículo que yo hizo tenía como argumento, como tema, la relación entre uti y frui. Ahora, el problema es que Agustín, en el de doctrina cristiana, el de doctrina cristiana es me parece un argumento en función pastoral, educativa, ¿no? Es un tratado que necesita un estudio, pero Agustín riprende, vuelve su este argumento también en el Civitate Dei, hablando con los paganos. Y el argumento es la razón y la libertad del hombre que tiene que tratar el mundo. Hacerse una razón del mundo y tratar el mundo. Por eso, en el tratar el mundo, el hombre tiene que utilizar y goder. Es un problema de la filosofía. Utilizar una cosa es importante porque la razón tiene que correlar la cosa con su sentido. Y Agustín entiende esta relación como una relación de sentido. Por eso el hombre en el mundo tiene que poseer todas las cosas en relación entre las cosas y su sentido. Todo el mundo. Y en esta situación, dice Agostino, el hombre tiene que buscar la condición para goder de lo que usa. La donación al hombre es una vía que permite al hombre de utilizar y goder. Agustín dice, se puede goder solamente de lo que completa, de lo que es el sentido de todo, que permanece, no muere. ¿Cómo se dice no muere? No muere, perfecto. No muere, está. Y es una economía que tenía también Platón. Y cuando dice que él va a leer las obras de los platónicos, dice, yo lee esto que tú es inmortal, infinito, ¿no?
y no pase ya nunca. Dios está el ser verdadero que no muere, pero dice, porque en las confesiones, creo libro 7, 8, dice, pero no ti godevo, come si dice in spagnolo, non ti godevo. No te gozaba. Cioè io sapevo tutto di te, yo sabía todo sobre tu consistencia, ¿no? Para la filosofía griega, pero non ti godevo, non te gustaba. ¿Y cómo puede ser esta condición? La donación empieza en el acto con lo que Dios Padre descende en las cosas finitas, como se dice, en el mundo, en la historia, en la fragilidad, en la pobreza de la condición humana en este mundo, para empezar en este mundo la posibilidad de goder de todo. Esta es la paternidad del don de pensamiento, el pensamiento del don en lo que el cristianismo es una contribución a toda la economía de la historia del pensamiento, en todas las latitudes de la tierra, a proponer al hombre una paternidad de pensamiento a título personal de una persona que entra entre todos los trabajos del mundo, la sufrencia, el dolor. Esto es el empiezamiento de la posibilidad para el hombre de goder de lo que altrimenti no puede goder. Soy muy ringrazio nuestro colega de la pregunta, porque me da modo de decir esto muy importante, que es una significación muy económica. Dios está en la historia como una mano que pone una cara, un volto, una faccia, una cara e la condizione umana para dire, a me colpisce molto in questo momento, l'uomo oggi, l'hombre hoy, hace mucho del piacere, però il problema è che non riesce a godere di ciò che piace. La confusione tra piacere e godimento è gravissima. Noi viviamo di muchos piaceri, molti piaceri, ma di poco godimento. All'interno di questa divisione tra piacere e godimento, che è il principio della frustrazione umana, Dio è diventato uomo per accompagnare l'uomo a godere di ciò che gli piace, perché è venuto a portare la destinazione di quel piacere, il senso di quel piacere, altro che essere nemigos del piacere. Tutta la civiltà antica dice bisogna reprimere le passioni, No, il cristianesimo dice no, alle passioni bisogna dare un senso, una ragione. E appunto nel 14° libro del De Civitate Dei Agostino dice proprio questo contro gli stoici, contro tutto il pensiero filosofico antico. Non si tratta di reprimere le passioni, ma di darle una ragione, di dare alle passioni una ragione. E qual è questa ragione? È l'ordine dell'amore. Se l'amore è cattivo, anche le passioni sono cattive. E quindi questo uti frui è in relazione alla possibilità di godere di ciò che piace, di dare una ragione a ciò che ci attira. Non è un problema di non fare il male, ma di che senso ha il bene? Sono due cose diverse. Benissimo, benissimo. Grazie mille professore. Veramente è stato magnifico. Lo A voi. tanto.
il tempo soltanto per adesso è concluso, ma sicuramente continueremo questo dialogo, avrà opportunità di continuare, sicuramente anche gli studenti, i professori potranno essere in contatto con lei a Ma futuro per guarda, continuare questo dialogo, professore. professor Gianes può dare il mio contatto a tutti. Adesso, se vuoi, anche adesso, in questo momento, possono scrivermi quando vogliono, possono contattarmi quando vogliono. Io mi metto a disposizione, al servizio, se serve. Lo saludamos con un gran aplauso. Grazie a voi. Buon lavoro, auguri per la giornata, Buon lavoro, buon trabajo a todos. Gracias, Buon gracias, pomeriggio. profesor.